En las montañas de Moab, mientras las estrellas brillaban como diamantes en el manto de la eternidad, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Algo que sacudiría los cimientos del universo espiritual y desataría una batalla épica entre las fuerzas supremas del bien y del mal. El cuerpo de un anciano de 120 años yacía inmóvil sobre la hierba del monte Nebo. Sus ojos, que habían contemplado la gloria de Dios cara a cara, estaban cerrados para siempre. Sus manos, que habían extendido la vara sobre el mar rojo, descansaban quietas sobre su pecho. Su voz, que había pronunciado las palabras del Altísimo durante 4 décadas, había enmudecido para siempre. Era Moisés, el legislador de Israel, el libertador de Egipto, el hombre más manso de la tierra. Pero lo que estaba a punto de ocurrir después de su muerte cambiaría para siempre nuestra comprensión de la guerra espiritual invisible. ¿Por qué el mismo Dios descendió del cielo para sepultar personalmente a este hombre? ¿Por qué el arcángel Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, tuvo que librar una batalla feroz contra Satán mismo por este cuerpo aparentemente sin vida? ¿Qué secreto tan poderoso guardaba la muerte de Moisés que las fuerzas del infierno se movilizaron para reclamar su cuerpo como trofeo de guerra? ¿Y por qué esta batalla invisible determinaría el destino de millones de almas por toda la eternidad? Esta noche, mientras el mundo duerme en la oscuridad, descubriremos una verdad que ha permanecido oculta en las profundidades de las Escrituras durante milenios. Una verdad sobre la batalla más épica jamás librada por un cuerpo humano. Una guerra que reveló secretos sobre la gracia divina, la acusación diabólica y el destino eterno del alma. Si quieres conocer estos misterios bíblicos que cambiarán tu comprensión de la guerra espiritual para siempre, escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Dale like ahora mismo porque esta revelación va a transformar tu perspectiva de las Escrituras. Y suscríbete para no perderte ni una sola verdad que podría revolucionar tu vida espiritual. Prepárate, querido hermano, querida hermana, porque lo que estás a punto de descubrir sobre la muerte de Moisés y la batalla sobrenatural que siguió es más extraordinario de lo que jamás podrías haber imaginado. Parte 1. La muerte misteriosa y el entierro divino. Imagina por un momento estar parado en las alturas del monte Nebo, sintiendo la brisa cálida del desierto acariciando tu rostro, mientras contemplas una vista que corta la respiración. Ante tus ojos se extiende la tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel, la tierra por la cual has luchado, orado y esperado durante 40 largos e implacables años en el desierto. Pero sabes, con una certeza que traspasa el alma como una espada de 2 filos, que tus pies jamás pisarán esa tierra bendita. Ese fue el último momento de Moisés en esta tierra, y lo que sucedió después de su muerte desataría una cadena de eventos sobrenaturales que cambiarían para siempre el curso de la historia espiritual. Durante 120 años, este hombre extraordinario había vivido 3 vidas completas: 40 años como príncipe en Egipto, rodeado de lujo y poder, educado en toda la sabiduría de los egipcios; 40 años como pastor en Madián, aprendiendo la humildad en el desierto, preparándose para su llamado supremo; y 40 años como el legislador y libertador de Israel, guiando a más de 2 millones de personas a través del desierto implacable.
Había presenciado las 10 plagas que azotaron Egipto con furia divina, el agua convertida en sangre, las ranas que invadieron los palacios, los piojos que atormentaron a hombres y bestias, las moscas que oscurecieron el cielo, la peste que mató el ganado, las úlceras que cubrieron la piel, el granizo que destruyó las cosechas, las langostas que devoraron la vegetación, las tinieblas que cubrieron la tierra por 3 días y finalmente la muerte que visitó cada primogénito egipcio. Había extendido su vara sobre el mar Rojo, viendo cómo las aguas se dividían como cortinas celestiales, creando un camino seco en medio del océano tempestuoso. Había contemplado las aguas caer como muros de cristal sobre el ejército de Faraón, sepultando para siempre a los opresores de Israel en las profundidades abismales. Había subido al monte Sinaí en medio de truenos ensordecedores, relámpagos cegadores y la gloria indescriptible de Dios. Había recibido las tablas de la ley directamente de las manos del Altísimo, escritas con el dedo de Dios mismo. Su rostro había resplandecido con tal intensidad después de estos encuentros divinos que los israelitas no podían mirarlo directamente. Había visto la gloria de Dios pasar delante de él mientras se escondía en la hendida de la peña, escuchando la proclamación divina: El Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Había conversado con Dios cara a cara, como un hombre habla con su amigo más íntimo. Pero también había experimentado las cargas más pesadas del liderazgo espiritual. Había intercedido por un pueblo rebelde y de dura cerviz que constantemente murmuraba contra Dios y contra él. Había visto la ira divina encenderse contra Israel por su idolatría con el becerro de oro, y había quebrado las tablas sagradas en su indignación justa. Había suplicado a Dios con lágrimas que perdonara al pueblo cuando merecían destrucción total. Si no los perdonas, había clamado con desesperación divina: bórrame ahora de tu libro que has escrito. Era una intercesión que revelaba un corazón dispuesto a sacrificar su propia salvación por el bienestar de aquellos que pastoreaba. Había soportado la rebelión de Coré, Datán y Abiram, viendo cómo la tierra se abrió para tragar los vivos. Había enfrentado la murmuración constante sobre la falta de agua y comida, respondiendo con paciencia sobrenatural a quejas que se repetían incesantemente. Incluso había sufrido la oposición de su propia familia. Su hermana María y su hermano Aarón se levantaron contra él, cuestionando su liderazgo y su matrimonio con una mujer cusita. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová?, habían preguntado con celos mal disimulados. Pero Moisés respondió con una mansedumbre que las Escrituras declaran era mayor que la de todos los hombres sobre la tierra. No se defendió a sí mismo, permitiendo que Dios vindicara su autoridad cuando lepra blanca cubrió a María como testimonio del desagrado divino. Y ahora, después de una vida de servicio incomparable, después de llevar sobre sus hombros la carga de toda una nación durante 4 décadas, Moisés había llegado al final de su jornada terrenal. Su vista no se había empañado, su vigor natural no había decaído. Murió no por vejez o enfermedad, sino porque había llegado el momento ordenado por Dios para su partida. Las Escrituras nos revelan algo que debería llenarnos de asombro reverente. Deuteronomio 34, 5 al 6 declara: Y murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor. Y él lo sepultó en el valle, en tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepulcro hasta hoy.
¿Te das cuenta de la magnitud astronómica de lo que acabamos de leer? Y él lo sepultó. No dice que los israelitas lo sepultaron, no menciona que Josué organizó un funeral nacional, no declara que los sacerdotes realizaron ceremonias elaboradas, dice simplemente, y él lo sepultó. El creador del universo, aquel que formó las galaxias con sus manos y sopló vida en el primer hombre, aquel que sostiene las estrellas en su lugar con el poder de su palabra, dejó su trono celestial rodeado de querubines y serafines para rendir el último honor a su siervo fiel. Imagina la escena celestial que debe haber ocurrido. Los ángeles observando con asombro mientras el Padre Eterno descendía personalmente a la tierra. Las huestes celestiales formándose en honor mientras el Rey del universo se convirtiera en sepulturero. Los serafines cubriendo sus rostros con reverencia mientras presenciaban este acto de amor divino sin precedentes. No hay registro en toda la Escritura de que Dios haya esto por ningún otro ser humano, ni Abraham, el padre de la fe, ni David, el hombre conforme al corazón de Dios, ni los profetas más grandes, ni los reyes más justos. Solo Moisés recibió este honor extraordinario. ¿Por qué? Durante 40 años en el desierto, Moisés había demostrado una fidelidad que trasciende la comprensión humana. Había renunciado a la riqueza de Egipto, eligiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Había abandonado el poder político supremo para convertirse en pastor de ovejas rebeldes. Había intercedido por el pueblo cuando merecían juicio. Había cargado con sus quejas cuando merecía gratitud. Había sacrificado su comodidad personal por el bienestar de ellos. Había puesto sus necesidades antes que las suyas propias consistentemente durante 4 décadas. Pero el misterio se profundiza cuando consideramos por qué Dios ocultó deliberadamente la ubicación exacta de la tumba. Ninguno conoce el lugar de su sepulcro hasta hoy. Esta no es una declaración casual, es una protección sobrenatural deliberada. Por más de 3.400 años, desde aquel día en el Monte Nebo hasta este momento presente, la humanidad ha buscado la tumba de Moisés. Arqueólogos han invertido fortunas en excavaciones. Exploradores han arriesgado sus vidas en búsquedas peligrosas. Tecnología satelital avanzada ha escaneado cada metro cuadrado del territorio. Pero la tumba permanece invisible, protegida por un poder que trasciende toda capacidad humana de descubrimiento. Dios, en su sabiduría infinita, conocía perfectamente el corazón humano y su tendencia irresistible a la idolatría. Si la tumba fuera accesible, se habría convertido rápidamente en un santuario pagano. Multitudes habrían acudido no para adorar al Dios viviente, sino para venerar los huesos mortales de su siervo. El mismo honor que Dios otorgó a Moisés también sirvió como protección eterna contra la corrupción de su memoria. Pero mientras este entierro divino ocurría en la dimensión física, algo aún más extraordinario se desarrollaba en las esferas invisibles del reino espiritual. Una batalla que haría temblar los fundamentos del universo estaba a punto de comenzar. Si esta revelación sobre el honor divino hacia la fidelidad humana está tocando tu corazón, escribe honor en los comentarios y dale like a este video para que otros puedan descubrir estas verdades transformadoras. Parte 2. La guerra espiritual invisible. Miguel versus Satanás.
Mientras el cuerpo físico de Moisés yacía inmóvil en esa tumba secreta, sellada por el poder sobrenatural de Dios, las fuerzas supremas del universo se preparaban para librar una guerra feroz e invisible por él. El pequeño pero explosivo libro de Judas, en su versículo 9, nos revela una ventana hacia una dimensión que normalmente permanece completamente oculta a nuestros ojos humanos limitados. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Esta revelación bíblica nos transporta a un campo de batalla cósmico donde se enfrentan poderes que superan cualquier conflicto terrenal jamás librado. No es una guerra de espadas y escudos, sino una confrontación entre autoridades espirituales que determinarían principios eternos sobre la gracia, la justicia y el destino del alma humana. Imagina, si puedes, la magnificencia aterradora de los combatientes en esta guerra invisible. De un lado del campo de batalla espiritual estaba Miguel, el arcángel, el príncipe supremo de los ejércitos celestiales. Su nombre mismo en hebreo, Mijael, significa «¿Quién como Dios?», una declaración de guerra contra cualquier poder que se atreva a desafiar la supremacía divina. Miguel no es simplemente otro ángel entre multitudes celestiales. Es el comandante en jefe de las huestes angelicales, el defensor supremo del pueblo de Dios, el guerrero que lidera las fuerzas de la luz contra las tinieblas. Su presencia irradiaba la gloria pura del Altísimo. Sus alas extendidas cubrían horizontes espirituales inconmensurables. Su rostro resplandecía con la luz de 1000 soles combinados. En sus manos empuñaba la espada del juicio divino, forjada en los hornos de la justicia eterna y templada en las aguas de la verdad inmutable. Del otro lado de este campo de batalla cósmico, surgiendo de las profundidades del abismo como humo negro y pestilente, estaba Satanás mismo. No un demonio menor enviado para una misión de reconocimiento, no un principado territorial con autoridad limitada, sino el príncipe supremo de las tinieblas, el acusador oficial de los hermanos, el antiguo serpiente que había engañado al mundo, el dragón que había sido expulsado del cielo como un rayo caído. Este ser una vez había sido Lucifer, el querubín protector, el hijo de la mañana, uno de los seres más hermosos y poderosos jamás creados por Dios. Pero su orgullo lo había corrompido, su ambición lo había destruido, su rebelión lo había transformado en el enemigo supremo de todo lo sagrado y santo. Ahora sus ojos ardían con la furia acumulada de milenios de odio hacia Dios y hacia la humanidad creada a imagen divina. Su forma emanaba malicia pura, su presencia irradiaba tinieblas que intentaban extinguir toda luz. Sus garras se extendían hacia el cuerpo de Moisés con una codicia diabólica que trascendía toda comprensión humana. Pero, ¿por qué tal disputa feroz por el cuerpo de un hombre, aunque fuera tan extraordinario como Moisés? ¿Qué planes siniestros tenía el príncipe de las tinieblas para los restos mortales de aquel que había sido el legislador de Israel? La primera dimensión de esta batalla revela la estrategia maestra de corrupción que Satanás ha empleado a través de toda la historia humana. El enemigo de nuestras almas no siempre ataca la verdad directamente. A veces es más sutil y más efectivo
corromperla, redirigirla, transformarla en algo que parece bueno, pero que destruye desde adentro. El plan diabólico era convertir la tumba de Moisés en el centro mundial de adoración idólatra más poderoso que jamás hubiera existido en la tierra. Satanás conocía perfectamente la tendencia humana natural hacia la veneración de reliquias sagradas, lugares santos y figuras carismáticas. ¿Puedes visualizar el escenario diabólico que el acusador tenía en mente? Millones de peregrinos de todas las naciones de la tierra acudiendo en caravanas interminables a la tumba de Moisés. No vendrían para adorar al Dios eterno e invisible que él sirvió fielmente durante toda su vida, sino para venerar al hombre mismo, como si fuera una deidad tangible. Templos magníficos se habrían construido alrededor del sepulcro, con torres que alcanzarían las nubes y cúpulas que brillarían como oro bajo el sol del desierto. Sacerdotes falsos habrían establecido rituales elaborados, ofreciendo sacrificios costosos no al Señor de los ejércitos, sino a los huesos mortales de su siervo. Incienso aromático habría quemado día y noche ante el sepulcro, creando nubes fragantes que habrían parecido muy espirituales, pero que en realidad habrían sido abominación ante Dios. Oraciones fervientes habrían sido dirigidas no al Padre Celestial que escucha los clamores de sus hijos, sino al legislador muerto que ya no podía escuchar ni responder. Ofrendas costosas, oro, plata, piedras preciosas, ganado, productos agrícolas, habrían sido depositadas no en el templo verdadero donde Dios había prometido habitar, sino en santuarios paganos construidos para glorificar la carne corruptible. ¿Te das cuenta de la genialidad malévola de este plan diabólico? Satanás no necesitaba inventar una religión completamente falsa desde cero, lo cual habría sido obviamente fraudulento y habría sido rechazado por los israelitas fieles. Solo necesitaba corromper sutilmente la verdad, redirigir la devoción genuina hacia un objeto incorrecto, transformar la adoración legítima en idolatría seductora. El mismo hombre que había recibido el primer mandamiento del Decálogo, «No tendrás dioses ajenos delante de mí», se habría convertido, sin saberlo, en el objeto supremo de adoración idolatra. El mismo Moisés, que había destruido el becerro de oro con fuego santo y había molido el metal en polvo, se habría transformado en un ídolo espiritual más poderoso que cualquier imagen tallada en madera o fundida en metal. Miles de años después, en lugar de recordar a Moisés como el siervo fiel que señalaba hacia Dios, las multitudes lo habrían adorado como Dios mismo. En lugar de usar su ejemplo para acercarse al Creador, habrían usado su memoria para alejarse de Él hacia la idolatría sofisticada pero destructiva. Pero hay una segunda dimensión de esta batalla aún más profunda y legalmente compleja que revela las tácticas jurídicas que el enemigo emplea en las cortes celestiales para reclamar las almas de los justos. Satanás es fundamentalmente un legalista. Conoce las leyes espirituales del universo mejor que cualquier teólogo humano, y usa ese conocimiento con precisión diabólica para reclamar lo que considera suyo por derecho legal. No ataca solo con fuerza bruta, sino con argumentos jurídicos elaborados que debe presentar ante el Tribunal Supremo del Universo. Y en el caso de Moisés,
El acusador tenía lo que creía era un argumento legal irrefutable. Moisés, a pesar de toda su grandeza espiritual, de todos sus logros sobrenaturales, de toda su intimidad sin precedentes con Dios, no era perfecto. Era un hombre de carne y hueso, sujeto a las mismas tentaciones, debilidades y fallas que todos los descendientes de Adán experimentamos. Y hubo un momento específico en su ministerio cuando la frustración humana comprensible, pero mal dirigida, había resultado en desobediencia directa a un mandato divino específico. En las aguas de Meriba, cuando el pueblo de Israel murmuró contra Dios demandando agua en el desierto, el Señor había dado a Moisés instrucciones precisas e inequívocas. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. La instrucción era clara y simple: hablar a la roca, no golpearla como había hecho en Refidim años antes, no usar fuerza física, solo hablar con autoridad espiritual, y la roca obedecería la palabra de Dios. Pero Moisés, llevado por 40 años de frustraciones acumuladas con un pueblo constantemente rebelde, por el cansancio de liderar multitudes que nunca parecían aprender, por la presión inmensa de ser el mediador entre Dios y 2 millones de personas quejumbrosas, no obedeció exactamente como se le había ordenado. En lugar de hablar calmadamente a la roca como Dios había mandado, Moisés perdió la paciencia. Tomó su vara, golpeó la roca 2 veces con fuerza violenta y gritó con frustración que traspasó su voz: «Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña?». El agua brotó abundantemente, satisfaciendo la sed de todo el pueblo y sus animales. Pero el método había sido incorrecto. La obediencia había sido parcial. La actitud había revelado un momento de orgullo sutil, donde Moisés se había puesto a sí mismo y a Aarón como los proveedores del milagro, en lugar de señalar claramente a Dios. La respuesta divina fue inmediata y devastadora: «Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado». Las palabras debieron haber atravesado el corazón de Moisés como dagas de dolor indescriptible. 40 años de liderazgo fiel, décadas de sacrificio personal, una vida entera dedicada al servicio del pueblo de Dios. Y todo eso no podía borrar las consecuencias de un momento de desobediencia que había deshonrado el nombre de Dios delante de Israel. Y aquí es donde la estrategia legal de Satanás se vuelve escalofriante en su lógica implacable. En las cortes celestiales, donde la justicia perfecta reina sin comprometerse con sentimentalismo humano, el acusador presentaba sus alegatos con la precisión de un abogado infernal que nunca había perdido un caso. Este hombre, habría declarado Satanás con voz que destilaba veneno legal puro, pecó directamente contra el Altísimo, desobedeció un mandato específico de Dios Todopoderoso, se rebeló contra la voluntad expresamente declarada del Creador del universo, deshonró el nombre santo delante de toda la congregación de Israel. Por ley espiritual eterna, por principios de justicia cósmica inmutable, por decretos divinos establecidos desde la fundación del mundo, su alma me pertenece. Yo tengo derecho legal completo sobre él. La justicia demanda que sea entregado bajo mi autoridad. Era una batalla jurídica en las cortes supremas del universo, con el alma eterna de Moisés como el premio disputado,
y su cuerpo físico como evidencia material del caso. Satanás presentaba precedentes espirituales, citaba principios de justicia que él mismo había ayudado a establecer cuando aún servía en los tribunales celestiales antes de su caída en rebeldía. Cada palabra legal era técnicamente correcta. Cada argumento jurídico tenía base en la ley inmutable de Dios. Cada acusación estaba respaldada por evidencia irrefutable. Desde una perspectiva puramente legal, sin consideración de gracia o misericordia, el caso del acusador parecía irrefutable. Pero Miguel, el gran príncipe angélico, no se intimidó ante la avalancha de acusaciones legales del adversario. Sin embargo, y esto revela algo profundamente significativo sobre la sabiduría y humildad celestial, incluso Miguel, con todo su poder cósmico y autoridad angélica suprema, no se atrevió a pronunciar juicio condenatorio contra Satanás por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque entendía perfectamente el orden correcto de autoridad en el universo espiritual. Reconocía que hay una sola fuente suprema de juicio y justicia en todo el cosmos, y esa fuente única e irreemplazable es Dios mismo. Miguel no respondió con argumentos legales elaborados, no presentó contraacusaciones detalladas, no se involucró en debates jurídicos complejos. En lugar de eso, con la sabiduría que caracteriza a los seres celestiales más elevados, invocó la autoridad suprema del universo con palabras simples, pero devastadoramente poderosas. El Señor te reprenda. ¿Sientes la intensidad de esta batalla cósmica que se libró por la dignidad de un siervo fiel de Dios? Si esta revelación está impactando tu corazón, escribe "batalla" en los comentarios y comparte este video para que otros descubran esta verdad extraordinaria. Parte 3. Los argumentos legales y la intervención divina. La respuesta aparentemente simple de Miguel, "El Señor te reprenda", no era una admisión de debilidad o una evasión del conflicto. Era una demostración de sabiduría suprema, humildad genuina y comprensión perfecta de cómo opera la autoridad en las dimensiones espirituales más altas del universo. Estas 4 palabras contenían un poder que sacudió los cimientos del reino de las tinieblas. No eran una súplica desesperada de un ángel superado por su adversario, sino una invocación autoritativa de la justicia suprema del Creador. Era como si Miguel hubiera abierto los archivos celestiales y hubiera permitido que la voz del juez supremo del universo resonara a través de las dimensiones espirituales. Pero para entender completamente la magnitud de lo que ocurrió en ese momento, debemos examinar más profundamente los argumentos legales que Satanás había presentado y cómo la gracia divina respondió a cada acusación diabólica. El primer argumento del acusador se centraba en la ley de la obediencia perfecta. Dios es santo, habría argumentado Satanás con lógica implacable. Su naturaleza exige obediencia absoluta e inquebrantable. Él mismo estableció que la desobediencia resulta en muerte. Moisés desobedeció, por tanto, está sujeto a la pena de muerte espiritual. Era un argumento técnicamente correcto. La santidad de Dios no puede comprometerse con el pecado. La justicia divina no puede ignorar la transgresión. La ley espiritual establecida desde la fundación del mundo declara que la paga del pecado es muerte. Y Moisés había pecado. El segundo argumento se basaba en el principio de la responsabilidad del liderazgo. Este hombre, habría continuado el acusador,
no era simplemente un israelita común, era el líder supremo, el legislador, el mediador entre Dios y su pueblo. Su desobediencia no fue privada, sino pública, no fue personal, sino representativa. Cuando desobedeció en las aguas de Meriba, no solo se rebeló contra Dios personalmente, sino que enseñó rebelión a toda la nación que lo estaba observando. Deshonró el nombre santo delante de 2 millones de testigos. Su pecado tuvo consecuencias corporativas que afectaron a generaciones futuras. Nuevamente, el argumento tenía base legal sólida. Los líderes espirituales son juzgados con mayor severidad porque su influencia se extiende mucho más allá de sus propias vidas. Santiago 3:1 declara: «Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación». El tercer argumento del adversario se enfocaba en la justicia proporcional. Si Dios castiga los pecados menores con consecuencias severas, ¿cuánto más debe castigar la desobediencia directa de su representante supremo en la tierra? Si negó a Moisés la entrada a la tierra prometida por este acto de rebeldía, ¿cómo puede ahora honrarlo con entierro divino? El cuarto argumento era quizás el más sutil y peligroso: el precedente de la justicia consistente. Si Dios hace excepciones para Moisés debido a sus muchos actos fieles, habría argumentado el acusador, entonces su justicia es parcial e inconsistente. ¿Por qué David fue castigado por su adulterio y asesinato? ¿Por qué Salomón perdió su reino por su idolatría? ¿Por qué cualquier pecador debe sufrir consecuencias si la fidelidad pasada puede cancelar la desobediencia presente? Cada uno de estos argumentos tenía peso legal significativo. Juntos formaban un caso que parecía irrefutable desde una perspectiva puramente jurídica. Satanás había construido una fortaleza legal que parecía impenetrable, una argumentación que desafiaba la posibilidad misma de gracia o misericordia. Pero entonces resonó la voz del juez supremo del universo a través de las palabras de Miguel: «El Señor te reprenda». Y con esa invocación comenzó una demostración de cómo la gracia divina opera dentro del marco de la justicia perfecta sin comprometerla. La primera respuesta divina reveló el principio de la justicia satisfecha. El pecado de Moisés no fue ignorado o minimizado. Las consecuencias habían sido aplicadas apropiadamente. La exclusión de la tierra prometida había sido el precio justo por su desobediencia. Dios no había comprometido su justicia, la había satisfecho completamente. Pero la gracia opera en una dimensión que trasciende la justicia sin contradecirla. Mientras que la justicia mira hacia atrás y demanda pago por lo que se ha hecho, la gracia mira hacia adelante y otorga favor basado en el carácter del dador, no en los méritos del receptor. La segunda respuesta divina reveló el principio de la fidelidad reconocida. Aunque un momento de desobediencia había manchado el registro perfecto de Moisés, 40 años de fidelidad excepcional no podían ser borrados por una falla momentánea. Dios es un contador perfecto que nunca olvida los actos de amor y sacrificio realizados en su nombre. Cada oración de intercesión que Moisés había ofrecido por Israel rebelde, cada momento cuando había puesto las necesidades del pueblo antes que las suyas propias, cada vez que había arriesgado la ira divina al abogar por misericordia cuando el pueblo merecía juicio,
Todos estos actos estaban registrados en los libros celestiales con tinta indeleble. La tercera respuesta divina introdujo el principio de la gracia preventiva. Dios no solo respondió a los argumentos legales de Satanás, sino que actuó proactivamente para prevenir la corrupción futura del testimonio de Moisés. El entierro divino y la ocultación de la tumba no eran solo honores póstumos, sino estrategias preventivas contra la idolatría que habría resultado si el cuerpo hubiera estado accesible. Era como si Dios dijera: no solo voy a defender a mi siervo contra tus acusaciones presentes, sino que voy a proteger su legado contra tus planes futuros de corrupción. La cuarta respuesta divina reveló algo aún más profundo: el principio de la identidad-transformación. Satanás acusaba a Moisés basándose en quien había sido en un momento de debilidad, pero Dios lo defendía basándose en quien se había convertido a través de una vida de crecimiento espiritual y servicio. El Moisés que golpeó la roca en un momento de frustración no era el mismo hombre que había subido al monte Nebo con corazón en paz, dispuesto a morir en obediencia a la voluntad divina. Había crecido, había madurado, había aprendido de su error. La gracia reconoce la transformación genuina del carácter. Pero la batalla alcanzó su clímax cuando se reveló la quinta y más devastadora respuesta divina: el principio de la expiación anticipada. Aunque aún faltaban siglos para que Jesús muriera en la cruz, el sacrificio del Calvario ya estaba operando retroactivamente en las cortes celestiales. La sangre del Cordero que había sido inmolado desde la fundación del mundo ya estaba defendiendo a Moisés contra cada acusación diabólica. No porque Moisés fuera perfecto, sino porque la gracia divina había provisto un sustituto perfecto que pagaría completamente por cada pecado humano. Satanás podía acusar, pero Cristo ya había provisto la defensa. El adversario podía demandar justicia, pero la justicia ya había sido satisfecha por adelantado a través del plan redentor eterno de Dios. La intensidad de la batalla alcanzó proporciones cósmicas cuando Satanás realizó su último argumento desesperado: si este hombre escapa de las consecuencias eternas de su pecado, entonces tu justicia es una farsa y tu santidad es una mentira. Fue en ese momento que resonó la voz del Padre Eterno desde el trono del universo, una voz que hizo temblar los cimientos de todas las dimensiones espirituales. Mi justicia será perfectamente satisfecha, mi santidad será completamente vindicada, pero no a costa de mi siervo fiel, sino a través del sacrificio de mi Hijo amado. El precio del pecado será pagado completamente, pero no por Moisés. Será pagado por aquel que no conoció pecado, pero que se hará pecado por la humanidad. La justicia y la gracia se encontrarán en el Calvario, y allí mi amor será revelado en toda su magnitud. La derrota de Satanás fue total y humillante. Todos sus argumentos legales, aunque técnicamente correctos, fueron neutralizados por una sabiduría que él nunca había comprendido, que Dios había encontrado una manera de ser perfectamente justo y perfectamente misericordioso al mismo tiempo. El cuerpo de Moisés fue protegido con poder sobrenatural. Su tumba fue sellada con autoridad divina que ningún poder creado podría violar. Su honor fue vindicado ante todas las huestes celestiales. Su nombre fue inscrito para siempre en los registros de los héroes de la fe.
Y Satanás fue reprendido no solo por Miguel, sino por el Señor mismo, enviado de regreso a las tinieblas con la certeza devastadora de que sus mejores argumentos legales no podían prevalecer contra la gracia de un Dios que había decidido amar a la humanidad sin límites ni condiciones. La guerra había terminado, la victoria pertenecía al cielo, y el principio había sido establecido para toda la eternidad. Ninguna acusación diabólica puede prevalecer contra aquellos que están cubiertos por la gracia divina, sin importar cuán válidos parezcan los argumentos legales del adversario. Si esta revelación sobre la victoria de la gracia sobre la acusación legal está transformando tu comprensión, escribe gracia en los comentarios y asegúrate de suscribirte para no perderte la revelación final sobre las consecuencias eternas de esta batalla. Parte 4. Las consecuencias eternas y la revelación final. La victoria de Miguel y las fuerzas celestiales en esta batalla épica no fue simplemente un evento aislado en la historia espiritual. Estableció precedentes eternos que se extienden como ondas a través del tiempo hasta tu vida y la mía en este momento presente. Las repercusiones de esta guerra invisible siguen operando en las dimensiones espirituales, determinando cómo Dios trata con cada alma humana que pasa de este mundo a la eternidad. El primer precedente establecido reveló una verdad que debería transformar completamente nuestra comprensión de la seguridad eterna de los creyentes. La batalla por el cuerpo de Moisés demostró que la gracia divina no solo cubre nuestros pecados pasados, sino que también nos defiende activamente contra las acusaciones futuras del enemigo. Cada error que has cometido, cada momento cuando has desobedecido la voz de Dios, cada instante cuando la debilidad humana ha superado la fortaleza espiritual, se convierte en munición que Satanás intenta usar contra ti en las cortes celestiales. Él es el acusador que nunca duerme, el fiscal que mantiene archivos detallados de cada falla moral de cada ser humano. Cuando partas de este mundo, puedes estar seguro de que el enemigo presentará su caso legal contra tu alma con la misma precisión diabólica que usó contra Moisés. Citará cada pecado que has cometido, cada promesa que has roto, cada mandamiento que has violado. Argumentará que tiene derechos legales sobre tu destino eterno debido a tus fallas morales y espirituales. Pero la victoria de Miguel estableció que hay un abogado celestial infinitamente más poderoso que cualquier arcángel, más sabio que todas las huestes angélicas, más amoroso que cualquier ser creado. Es Jesucristo mismo quien no solo argumenta a tu favor, sino quien pagó personalmente el precio completo de tu redención en la cruz del Calvario. El apóstol Juan declara esta verdad con palabras que deberían llenarnos de gozo indescriptible. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La batalla por el cuerpo de Moisés fue una sombra profética, una representación anticipada de la batalla suprema que se libraría en el Calvario. Allí, Jesús enfrentaría todas las acusaciones de Satanás contra toda la humanidad de toda la historia y las derrotaría de una vez y para siempre a través de su sacrificio perfecto y completo. El segundo precedente establecido reveló la importancia crucial de la humildad en toda guerra espiritual genuina.
Miguel, siendo uno de los seres más poderosos del universo, con autoridad sobre legiones de ángeles, con poder para destruir naciones enteras, reconoció que la verdadera autoridad espiritual reside únicamente en Dios mismo. ¿Cuántas veces en nuestras batallas espirituales personales cometemos el error de intentar luchar contra el enemigo con nuestras propias fuerzas limitadas? ¿Cuántas veces tratamos de rebatir las acusaciones diabólicas con nuestros propios argumentos humanos en lugar de simplemente invocar el nombre de Jesús y la autoridad de su sangre derramada? Miguel nos enseña que incluso los guerreros espirituales más experimentados y poderosos operan bajo autoridad divina, nunca por poder personal independiente. El Señor te reprenda no era una admisión de debilidad o insuficiencia, sino una demostración de sabiduría suprema y humildad genuina que reconoce la fuente verdadera de toda autoridad espiritual. Cuando enfrentamos ataques diabólicos, acusaciones del enemigo o batallas espirituales intensas, nuestra respuesta no debe ser la arrogancia espiritual que confía en nuestro conocimiento bíblico o nuestra experiencia ministerial, sino la humildad que invoca la autoridad suprema del Señor Jesucristo. El tercer precedente reveló el cuidado meticuloso y celoso que Dios tiene por la dignidad, el honor y la reputación de aquellos que le sirven fielmente. La protección sobrenatural de la tumba de Moisés no fue solo para prevenir la idolatría, sino para demostrar que Dios defiende activamente el legado de sus siervos fieles. ¿Sabes que Dios tiene el mismo cuidado protector por tu reputación y dignidad cuando le sirves con corazón sincero y motivos puros? Él frustra los planes del enemigo para desacreditar tu testimonio de maneras que ni siquiera puedes ver o imaginar. Él defiende tu integridad en conversaciones donde tú ni siquiera sabes que está siendo cuestionada. Él protege tu honor en dimensiones espirituales que trascienden tu percepción física. El Salmo 91 declara esta protección con palabras que deberían llenarnos de confianza. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. El cuarto precedente estableció algo aún más extraordinario: el principio de la redención completa que trasciende las consecuencias temporales del pecado. Aunque Moisés sufrió la consecuencia terrenal de no entrar en la tierra prometida, esto no afectó su destino eterno ni su honor celestial. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para tu propia vida? Las consecuencias temporales de tus errores pasados, relaciones rotas, oportunidades perdidas, reputación dañada, consecuencias físicas o emocionales, no determinan tu valor eterno a los ojos de Dios ni tu destino espiritual final. Dios puede permitir que experimentemos las consecuencias naturales de nuestros errores como parte de nuestro crecimiento y maduración espiritual. Pero estas consecuencias temporales no definen nuestro valor eterno, ni limitan el honor que Él puede otorgarnos en su reino. Pero hay un quinto precedente que conecta esta batalla antigua con eventos futuros específicos que fueron profetizados en las Escrituras y que revelan planes divinos que se extienden mucho más allá de la vida terrenal de Moisés. En el monte de la Transfiguración, más de 1400 años después de esta batalla invisible por su cuerpo, algo asombroso sucedió que validó completamente la victoria de Miguel. Jesús subió a una montaña alta con Pedro, Jacobo y Juan y fue transfigurado delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol del mediodía y sus vestidos se volvieron blancos como la luz pura del cielo.
Y entonces apareció algo que debe haber dejado a los discípulos completamente sin aliento. Moisés y Elías, ambos en cuerpos glorificados, conversando con Jesús sobre su partida que había de cumplir en Jerusalén, refiriéndose específicamente a su muerte redentora en la cruz del Calvario. ¿Te das cuenta de la conexión profunda y hermosa? El mismo Moisés, cuyo cuerpo había sido protegido sobrenaturalmente de la corrupción por Miguel en batalla épica, cuya tumba había sido ocultada para prevenir la idolatría, cuya dignidad había sido defendida ferozmente contra las acusaciones de Satanás, ahora aparecía glorificado, conversando con el Mesías prometido sobre la obra redentora que proveería salvación para toda la humanidad. La protección de su cuerpo no había sido solo para prevenir la corrupción idólatra, sino también para preservar la posibilidad de su participación futura en uno de los eventos más significativos del ministerio terrenal de Jesús. Dios tenía planes para Moisés que se extendían mucho más allá de su muerte física, planes que incluían su rol como testigo de la gloria divina del Mesías. Pero hay un sexto precedente, aún más extraordinario, que conecta esta batalla con eventos futuros que aún están por cumplirse según las profecías del Apocalipsis. El libro de Revelación nos dice que en los últimos días, durante el período de gran tribulación, Dios enviará 2 testigos poderosos que profetizarán en Jerusalén con autoridad sobrenatural. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Muchos estudiosos bíblicos serios, después de examinar cuidadosamente las descripciones de estos 2 testigos y sus poderes específicos, creen firmemente que uno de ellos será Moisés mismo, regresando en poder glorificado para completar su ministerio profético en los últimos tiempos antes de la segunda venida de Cristo. Los poderes descritos, convertir agua en sangre, herir la tierra con plagas, son exactamente los milagros que Moisés realizó en Egipto durante el Éxodo. La duración del ministerio, 1260 días, exactamente 3 años y medio, corresponde al período de gran tribulación profetizado por Daniel y confirmado por Jesús. Si esta interpretación es correcta, entonces la batalla de Miguel por el cuerpo de Moisés no solo protegió su dignidad pasada y posibilitó su aparición en la transfiguración, sino que también preservó su participación en el futuro plan redentor de Dios durante los eventos climáticos de la historia humana. La séptima revelación nos muestra que esta batalla estableció patrones de guerra espiritual que continúan operando en este momento presente. Cada vez que un creyente fiel muere en la fe, las dimensiones espirituales reconocen la transición. Cada alma que parte de este mundo se convierte en un punto de enfoque donde la gracia divina y la acusación diabólica se enfrentan en las cortes celestiales. Los demonios observan los funerales no con respeto, sino con expectativa maliciosa, esperando oportunidades para reclamar almas o para corromper el testimonio de los fallecidos. Pero la victoria de Miguel nos asegura que la gracia de Dios es infinitamente más poderosa que cualquier acusación diabólica, que el amor del Padre es infinitamente más fuerte que cualquier argumento legal del enemigo. La octava revelación nos muestra algo glorioso sobre nuestro propio destino eterno cuando seamos llamados de este mundo a la presencia de Dios.
Así como Dios honró a Moisés con entierro divino y protección sobrenatural, así como defendió su dignidad en batalla cósmica, Él ha preparado honor eterno para todos aquellos que le sirven fielmente en esta vida. Nuestros cuerpos físicos pueden descansar en cementerios humildes, en tumbas sin decoración, en lugares que el mundo considera insignificantes, pero nuestros espíritus inmortales están completamente seguros en los abrazos eternos del Padre Celestial. El enemigo puede presentar sus acusaciones detalladas, pero tenemos un abogado infinitamente superior ante el Padre, Jesucristo el Justo. Satanás puede reclamar derechos legales basados en nuestras fallas y pecados, pero la sangre de Cristo ha cancelado completamente todos los certificados de deuda que había contra nosotros, ha borrado todas las acusaciones, ha satisfecho perfectamente todas las demandas de la justicia divina. La novena y quizás más conmovedora revelación es que la batalla por el cuerpo de Moisés no fue simplemente historia antigua sin relevancia contemporánea. Fue una demostración profética del valor eterno que Dios pone sobre cada alma individual que le pertenece. Fue una declaración cósmica de que ni la muerte física ni todos los poderes del infierno combinados pueden separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Cada creyente que ha vivido, que vive ahora o que vivirá en el futuro, es tan valioso para el corazón de Dios como lo fue Moisés. El mismo cuidado celoso, la misma protección sobrenatural, la misma defensa férrea contra las acusaciones diabólicas, están disponibles para cada hijo de Dios, sin excepción. No importa cuán insignificante te sientas en este mundo, no importa cuántos errores hayas cometido o cuántas veces hayas fallado, no importa cuán poderosos parezcan ser tus acusadores o cuán válidos suenen sus argumentos contra ti. La gracia de Dios es más grande que todos tus pecados. Su amor es más fuerte que todas tus debilidades. Su poder es superior a todas las fuerzas que se oponen a ti. Finalmente, hermano mío, hermana mía, esta batalla épica nos revela la verdad más gloriosa de todas, que Dios no está esperando pasivamente a que lleguemos al cielo para comenzar a bendecirnos. Él está luchando activamente por nosotros en este mismo momento, defendiendo nuestro honor, protegiendo nuestro testimonio, frustrando los planes del enemigo contra nosotros. En las dimensiones invisibles que nos rodean constantemente, hay una guerra que se libra por tu alma, por tu destino, por tu propósito divino. Y en esa guerra tienes el comandante supremo del universo luchando a tu favor. Tienes la autoridad del nombre de Jesús como tu arma más poderosa. Tienes la sangre del Calvario como tu defensa impenetrable. La batalla ha sido ganada antes de que comenzara. Tu victoria está asegurada antes de que encuentres la primera oposición. Tu destino eterno está sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Puedes sentir cómo esta verdad extraordinaria transforma tu perspectiva sobre la vida, la muerte, el pecado, la gracia y tu propio valor incalculable a los ojos de un Dios que luchó una batalla cósmica para defender el honor de su siervo fiel. Si esta revelación sobre la batalla épica entre Miguel y Satanás ha revolucionado tu comprensión de la guerra espiritual, si has visto cómo Dios defiende ferozmente la dignidad de aquellos que le sirven con corazón sincero, entonces no puedes perderte los próximos videos donde continuaremos explorando los misterios más profundos y transformadores de las Escrituras.
Suscríbete ahora mismo a este canal para ser parte de esta jornada extraordinaria de descubrimiento bíblico y activa las notificaciones para que no te pierdas ni una sola revelación que podría cambiar tu perspectiva de la palabra de Dios para toda la eternidad. Comparte este video con alguien que necesita entender el poder protector de la gracia divina y escribe en los comentarios "Victoria" si esta batalla épica ha fortalecido tu fe en el poder de Dios para defenderte contra cualquier acusación del enemigo. La historia de la fe está llena de batallas invisibles que determinan destinos eternos, guerras cósmicas que se libran por cada alma preciosa. Y apenas estamos comenzando a descubrir los tesoros más profundos que Dios ha escondido en su palabra para aquellos que la buscan con corazón sincero y espíritu hambriento. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es suficiente para toda necesidad, y que la comunión dulce del Espíritu Santo que consuela todo dolor, sean contigo mientras meditas en estas verdades extraordinarias que hemos descubierto juntos en las profundidades sagradas de las Escrituras. La batalla ha sido ganada, Miguel ha triunfado, Satanás ha sido derrotado, la gracia ha prevalecido sobre la acusación, y tu destino eterno está completamente asegurado en las manos del mismo Dios que descendió personalmente para honrar a Moisés y que envió a su arcángel más poderoso para defender su dignidad contra todas las fuerzas del infierno. La victoria es nuestra, ahora y por toda la eternidad.